Saludos cordiales, estimado docente máster Daniel Peña Briceño, catedrático de la asignatura Derecho Constitucional 1. Somos integrantes del grupo número 4. En esta reunión pues vamos a abordar lo que es un tema correspondiente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, con sentencia de 24 de junio de 2020. A continuación vamos a hablar de los antecedentes. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Cristina Jiménez y le voy a presentar los antecedentes. Paola Guzmán empezó a ser acosada sexualmente en el 2001 por el rector Bolívar Espinzurita del Colegio Miguel Martínez Serrano. Él contaba con 65 años de edad y le ofreció ayuda con 2 asignaturas que ella estaba mal, con la condición que saliera con él. Spin siguió acosándola durante el resto del año escolar, llegándola a obligar a tocarle los genitales. Desde octubre del 2002, empezó a abusar sexualmente de ella. Días antes de su muerte, Paula les contó a sus amigas del colegio que estaba embarazada del vicerrector. Spin sugirió realizarse un aborto. El 12 de diciembre del 2002, durante el recorrido del bus escolar hacia el colegio, Paula confesó a varias de sus amigas que había ingerido fósforo blanco. Falleció un día después por intoxicación. A principios del 2003, la Fiscalía del Guayas inició la investigación del hecho. En agosto del 2004, la jueza Rocío Santos llamó a juicio a Spin por los delitos de acoso sexual e incitación de suicidio. En junio del 2005, Spin fue sentenciado a pagar una indemnización de $25,000. El 17 de octubre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tratar el caso, bajo el nombre de Paola del Rocío Guzmán Albarracín y familiares, en cuya petición se asevera que tanto el colegio como el Estado habían incumplido su deber de proteger a Paola, más aún en su condición de menor de edad. Gracias. Buenas noches, abogados. Soy la estudiante Jocelyn Lisbeth Carrera Guevara. Mi parte son los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Los fundamentos de hecho, en efecto, en Ecuador reconoció que en el ámbito administrativo continuó a implementar medidas para investigar y así poder determinar la existencia de los hechos a partir de denuncias sobre una presunta relación entre Paola Guzmán Albarracín y el profesor Bolívar Eduardo Espín Zurita, vicerrector del colegio en el que ella concurría, que no adoptó una política adecuada para prevenir los hechos de posible violación sexual en la institución en la que asistía Paola. En esa institución no había rutas de denuncia de investigación y peor, que es la de sanción. Las autoridades no realizaron acciones para la localización y captura del imputado y todavía los hechos no fueron aceptados por el Estado, ya que era el posible embarazo y la participación del médico en agresiones de tipo sexual, que en Ecuador señaló como hechos no reconocidos. En fundamentos de derecho, en cuanto a las pretensiones de derecho, Ecuador no reconoció en forma expresa la violación a algún derecho u obligación convencional sin perjuicio a ella del Estado aceptó su responsabilidad por la falla de medidas de prevención en la institución que asistía Paola Guzmán Albarracín y también en la falla de actuación con la debida realización de investigaciones administrativas y judiciales a criterio de la Corte según el artículo 11 de la Convención, que lleva el reconocimiento de la admisión de violación en relación con las obligaciones obtenidas y así también el reconocimiento que el Estado incumplió su deber de adoptar medidas para la prevención y tratamientos de actos de violación sexual, según el artículo 7 de la Convención, conforme a los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7, 11, 13, 19 y 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos para prevenir y sancionar la tortura. ¿Qué tal, mi estimado abogado Daniel Peña? Le saluda el estudiante Anthony Lara y le voy a hablar sobre el resumen del trámite. Dentro del resumen encontramos 2 procesos, en los cuales son el penal y los adicionales. En el penal tenemos 5 ítems, en el cual nos dice lo siguiente. Primero, el 13 de diciembre del 2002, el padre de Paola denuncia a la Fiscalía del Guayas para que se investigue la responsabilidad del vicerrector en la muerte de su hija. Segundo, el 13 de octubre del 2003, la señora Albarracín interpone una acusación particular contra el vicerrector por delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. Tercero,
El 23 de agosto del 2004, la jueza quinta dictó auto de allanamiento a juicio, considerando al vicerrector como presunto autor del ilícito del acoso sexual. Cuarto, el 2 de septiembre del 2005, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil reformó la imputación del delito a estupro. Quinto, el 18 de septiembre del 2008 se declaró prescrita la acción penal a solicitud de la defensa, dando el cese a todas las medidas en contra del imputado. Procesos adicionales. Dentro de los procesos adicionales encontramos el civil y el administrativo. En el civil nos dice que el 13 de octubre del 2003, la señora Albarracín presentó una demanda civil de indemnización contra el vicerrector, obteniendo la actora una sentencia a su favor por el daño moral causado. El 16 de julio del 2012, el juzgado 23º declaró el abandono y archivo de la causa. El administrativo. En los años 2003 y 2004 se emitieron varios comunicados al Ministerio de Educación indicando que no se presentaron las debidas asistencias a Paola y además solicita que sancione al vicerrector. El 30 de marzo del 2003, la institución inicia un sumario administrativo contra el vicerrector por abandono injustificado del cargo, quedando separado de su cargo el 30 de diciembre del 2004. Trámite ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que la petición inicial se dio el 2 de octubre del 2006 ante la comisión y la deliberación del presente caso que fue emitida a través de una sección virtual durante los días 22 a 24 de junio del 2020. Gracias. Saludos cordiales, estimado catedrático. A continuación indicaré las causas que fueron motivación de la sentencia. El 24 de junio del 2020, la Corte Interamericana de Derechos dictó una sentencia, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por 3 causas. La violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal. Segunda, la violación de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial en relación con el derecho a la igualdad ante la ley. Y tercero, la violación del derecho a la integridad personal de los miembros de la familia. El ratio dicendi. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, y a la educación, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 11 de la Convención Americana. Asimismo, en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y asimismo por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos, conforme a los artículos 7A, 7B y 7C de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocido en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 25 del mismo tratado, y las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 2 de la misma convención, y el artículo 7b de la Convención de Belém do Pará. El Estado es responsable también por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación asimismo con el artículo 1.1 de la misma ley, en perjuicio de Petita Paulina Albarracín Albán y Denise Elena Guzmán Albarracín, familiares de la víctima. El Estado asimismo determina que el Estado no es responsable por la violación de los derechos a que ninguna persona sea sometida a tortura
y a la libertad de pensamiento y de expresión reconocidas en los artículos 5.2 y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, asimismo respectivamente, ¿no? Ni por la violación de las obligaciones contenidas en los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Hemos visto que aquí intervienen varias legislaciones, como la Convención Americana, Protocolo de San Salvador, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención de Belén do Pará y Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El obiter dictum indica que en el artículo 6 de la Convención de Belén do Pará establece el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, el cual incluye el derecho a estar libres de toda discriminación y a ser valoradas y educadas libres de estereotipos de género y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de subordinación e inferioridad. Por su parte, el artículo 8 establece la obligación de los estados para adoptar medidas para modificar los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prácticas basadas en estereotipos de género que legitiman o exacerban la violencia contra mujeres y niñas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los estereotipos de género son causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y los define como preconcepciones de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente. Así, ha establecido una asociación entre la subordinación de las mujeres y las prácticas basadas en estereotipos de género, socialmente dominantes y socialmente persistentes. Condiciones que son agravadas cuando los estereotipos se encuentran contenidos en políticas y prácticas del Estado, sobre todo cuando estos se reflejan en razonamientos y lenguajes de autoridades estatales. Por ello, ha sido enfática en establecer la incompatibilidad de los estereotipos de género con el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta aquí mi intervención. Muy buenas noches, abogados. Les saluda el estudiante Luis Alberto Figueroa Castro. Voy a hablar sobre la explicación del fallo y las consecuencias jurídicas. La sentencia del caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador es el primer caso que conoce la Corte Interamericana sobre violencia sexual de una niña en el ámbito educativo. La Corte encontró al Estado del Ecuador responsable de la violencia sexual que ha sufrido la adolescente Paola Rosario Guzmán en ese ámbito educativo estatal. Ahora, que es cometido por el vicerrector del colegio al que asistía y que tuvo una relación con el suicidio de la misma niña, así como otras vulneraciones de los derechos humanos vinculados que ya explicaron mis compañeros en las anteriores exposiciones. La Corte Americana de Derechos Humanos consideró que Ecuador fue responsable de la violación de los artículos 4.1, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la protección de la honra y de la dignidad de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De la misma manera, en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, al derecho a la educación, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1, que es respetar y garantizar los derechos sin discriminación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Asimismo, también fue declarado responsable por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra mujer y abstenerse de realizarlo conforme con los artículos 7 enunciados A, B y C de la Convención de Belén do Pará. También se considera Ecuador como responsable de la violación del artículo de la derecho a la integridad personal de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Ya? La Corte, teniendo en cuenta las disposiciones ya mencionadas en el artículo 1, 2, 6 y 7 de la Convención de Belén do Pará, explicó que la violencia dirigida contra la mujer
por el hecho de ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada es una forma de discriminación contra una mujer, contra la mujer, que se relaciona con la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Los deberes establecidos en la Convención de Belén do Pará complementan y especifican las obligaciones establecidas en el convenio. Ahora, al respecto, el tribunal ha establecido que los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer, lo que incluye contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias que van suscitándose el día a día en las sociedades. En su sentencia, la Corte dispuso de medidas de reparación con garantías de no repetición de sucesos similares y ordenó que en un plazo de 1 año el Estado debe identificar medidas adicionales a las que ya habían estado implementadas para corregir y subsanar insuficiencias identificadas en la sentencia. Entre esas medidas de reparación del caso Guzmán Albarracín, tenemos la de que tienen que el resumen oficial de la sentencia elaborada por la Corte debe ser compartida de manera pública. El otro, el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional. Esa medida fue realizada 6 meses a partir de la notificación de la sentencia. Con los resultados de esa medida se cumplió en la fecha del 25 de noviembre de 2020 a través del diario El Comercio. Ahí fue publicada la sentencia. La sentencia en su integridad disponible por un periodo de 1 año en el sitio web del Ministerio de Educación. Fue ahí subido para que las personas que puedan y hayan accedido a la plataforma del Ministerio de Educación puedan ver. Y eso fue realizado 6 meses a partir de la notificación de la sentencia. Esa medida se dio cumplimiento el 25 de noviembre. En los portales del Mineduc, MCP, entre otros. Acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional. También fue ejecutada 6 meses a partir de la notificación de la sentencia. El cumplimiento de esa medida se realizó en un evento el 9 de diciembre de 2020 y se declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia en las Aulas, que lo celebran cada año en todos los institutos educativos, otorgando también de forma póstuma el título de bachiller a la niña Paola Albarracín, ya que esa opción le dieron también y la mamá aceptó. Se dio la declaración de un día oficial de la lucha contra la violencia sexual en aulas. Otras ámbitos de indemnizaciones también fueron previstas y fueron cumplidas 1 año a partir de la notificación de la sentencia. Asimismo, la detección de casos de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo fueron ejecutadas en 1 año a partir de la sentencia. Eso es todo lo que tengo que decir en mi tema. Saludos nuevamente, Máster Daniel Peña. Finalmente, pues vamos a dar de manera sintetizada lo que es el fallo de esta sentencia, pues dictada por la Corte Interamericana de Desarrollos Humanos con título, pues, Caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. El proceso que se ha dado, pues, ha sido muy explícitamente expuesto por cada uno de los compañeros que me antecedieron la palabra. Puntualizar puntos interesantes como que la sentencia pues llegó un poco tarde, luego de que agotar las instancias a nivel nacional pues no le conllevaron a tener un decreto o un veredicto,
por lo cual la familia pues tuvo que buscar instancias internacionales para que este caso pues llegue hasta el final. Dada la sentencia pues el 24 de junio de 2020 a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicta culpabilidad al Estado ecuatoriano. ¿Por qué casos? Recordémoslo. Violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal, cometida por el vicerrector del colegio al que asistía, que tuvo relación posterior con el suicidio de la niña. En segunda instancia, pues la violación de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial en relación con el derecho a la igualdad ante la ley y perjuicio de la madre y la hermana de Paola, Petita Paulina Albarracín Albán y Denise Selena Guzmán Albarracín. Y la tercera instancia, pues la violación del derecho a la integridad personas de las últimas dos nombradas. Como opinión final, tenemos que esta decisión de Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador fue la primera en abordarse que llevaba lo que era la violencia sexual contra niñas en el campo educativo a nivel secundario en el país. Si bien hubieron algunos aspectos en los que no se profundizó, pues, donde se presentaron por ambas partes, la disputa de la sentencia creó importantes estándares. De ahí en adelante fue un precedente para prevenir, erradicar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el contexto educativo a nivel medio de la República del Ecuador. De hecho, la Corte Interamericana ha establecido avances muy relevantes en la obligación de los estados de tomar las medidas adecuadas para prevenir esta práctica. Promover también el empoderamiento de las niñas, asegurar la educación sexual y desafiar las normas y estereotipos patriarcales. Con esta sentencia, pues, la Corte Interamericana reconoció el vínculo directo entre la prevención de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes y el derecho a la educación sexual y reproductiva integral, que será pues parte central de su cumplimiento. Esto es todo en cuanto al tema, pues. Muchas gracias, estimado catedrático.